días, queridos estudiantes. Continuando con el área de geometría, hoy desarrollaremos el tema de ángulos. El propósito para esta sesión será: clasificamos ángulos según su medida y características. ¿Qué es un ángulo? Es una figura formada por dos rayos que poseen un punto en común llamado vértice. Aquí está nuestro vértice, aquí, nuestro vértice y nuestro vértice. ¿Ya? Dice, se representa con letras mayúsculas B, P, I. Con el vértice en medio o solo en el vértice. En medio o solo en el vértice. Medida del ángulo ABC, medida del ángulo P y el ángulo I. Bisectriz de un ángulo. Es la semirrecta que parte del vértice y divide al ángulo en dos ángulos iguales. Aquí yo tengo parte del vértice y divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ROM es igual a MOS. La bisectriz va a ser M bisectriz. Continuamos. Clases de ángulos. Ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso. Ángulo nulo cuando mide 0 grados. Ángulo agudo, su medida está comprendida entre 0 y 90 grados. Ángulo recto, su medida es de 90 grados. Y ángulo obtuso, su medida está comprendida entre 90 y 180 grados. Ahí están los gráficos correspondientes a cada ángulo, según su medida. Ahora vamos a ver, continuamos con su medida. Ángulo de una vuelta mide 360. Ángulo convexo mide entre 0 y 180 grados. Ángulo no convexo, su medida está comprendida entre 180 grados y 360 grados. Estas definiciones tienen que quedar claras y repasarlas para poder desarrollar nuestras evaluaciones posteriores. Por sus características, los ángulos son complementarios, definidos por dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Ángulos suplementarios, definidos por dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Complementarios 90 grados, suplementarios 180 grados. Ángulos adyacentes, representados por dos ángulos que tienen el vértice y una raya en común. El ángulo COB es adyacente del ángulo BOC. ¿Qué quiere decir adyacente? 1. Aquí vemos. A ver, el lapicito. A o B y B C o B y B o A, que también podría decir A o B, B o C. ¿Ya? Tenemos. Por sus características, ángulos consecutivos es una sucesión de ángulos adyacentes, uno a continuación de otro o un vértice en común. GOF, FOE, EOD. Ángulos consecutivos, uno después de otro. Ángulos opuestos por el vértice. Cada lado de un ángulo es la prolongación del lado del otro ángulo. El ángulo TOV es opuesto al ángulo SOR. Por regla poseen igual medida. ¿Ya? Igual van a medir ambos ángulos. Vamos a hacer ejercicios. De acuerdo a la figura, determina la medida del ángulo COD, sabiendo que la medida del ángulo COE es igual a 160 grados y la medida del ángulo DOE es 75. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar COD.
pero tengo que es DOE vale 75, pero todo ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Muy bien, 160 grados. Entonces yo hago mi ecuación. X más 75 es igual a 180 grados. Resto y está el resultado. La diferencia viene a ser 85. La medida del ángulo COD vale 85 grados. Continuamos. En la figura se muestran ángulos consecutivos. El ángulo COT vale 65, el ángulo TOE 55. Si se traza la bisectriz OM del ángulo ROS, ¿cuánto mide el ángulo MOT? Aquí está trazada la bisectriz, ¿ven? ¿Qué quiere decir bisectriz? Que va a dividir estas dos partes en lados iguales. Si yo tengo 65 más 55, y si es un ángulo llano, ¿cuánto vale todo? ¿Ángulo llano? Muy bien, 180 grados. Entonces yo voy a sumar 65 más 55, lo sumo y le resto 180. Eso me va a salir 60 grados, ¿verdad? Pero yo sé que todo esto vale 60, todo vale 60. Entonces esto va a valer 30 y el lado de acá vale 30, ¿verdad? ¿Y a mí qué me piden? MOT. 30 más 65 va a ser 95 grados. ¿Entendimos? Igual podemos volver a repasar. Sabiendo que la medida del ángulo D vale 65, la medida del ángulo E vale 28 y la medida del ángulo G vale 30, ¿qué nos piden? El complemento de la suma de los ángulos EG. EG vale 28 y 30 va a ser 58, pero me dicen complemento. Recordemos, complemento era 90 grados. Y al otro lado yo tengo suplementos. Me pasé. Dios. Ya. Aquí estamos. Me pide el complemento del ángulo E y G. E y G, aquí está. 58. ¿Pero qué dijimos de complemento? Que vale 90 grados. Entonces yo tengo X más 58 es igual a 90 grados. 90 menos 58, 32. El complemento tengo que restarle 90 y al suplemento le voy a restar 180 grados. Ya, de la suma, de la diferencia de D y de E. Le resto 180 menos 37 me da 143. Ese es el suplemento de la diferencia. Bien claro dice aquí diferencia, por eso se han restado de la diferencia de la medida del ángulo D y la medida del ángulo E. Su diferencia. Ya, continuamos. En la figura se sabe que alfa es igual a 3 beta y gamma es igual a 2 beta. Calcula la medida del ángulo beta. Eso, así son sus nombres. Beta, alfa y gamma. ¿Ya? Dice, aplicamos el concepto de ángulos opuestos. ¿Qué eran ángulos opuestos? ¿Recuerdan? Sí, también lo explicamos. Ángulos opuestos. Ahora yo tengo alfa más beta más gamma va a ser 180 grados porque van a ser es un ángulo llano, 180 grados. Entonces, si son opuestos por el vértice, yo tengo ¿cuántas betas? ¿Cuántos alfa? Alfa más beta más gamma, 3 beta más beta. Este beta, 3 beta más 2 beta es igual a 180 grados.
No sería 3 beta, sería 2 beta y beta 2 beta más 2 alfa. Es igual a 180. Yo sumo todos los lados y lo divido entre 180 grados. Me queda 30 grados. Continuamos. Homework. Desarrolla las páginas 94 hasta la 98 del libro de actividades. Luego desarrolla la ficha de evaluación del Drive. Aquí también tengo la ficha de evaluación del Drive. Ya, vamos viéndola. Ahí está. 1B, recuerden. 1B, ángulos, ahí está. Esa es nuestra ficha a desarrollar. Cualquier duda, cualquier consulta la desarrollamos en nuestras clases Zoom. Ya, chicos, hasta luego, aunque tengan un buen día.